Queridos amigos de Periscope, queridos amigos también de www.vamosradio.com, muchas gracias por unirse con nosotros. Está usted en el programa número ya 157 de La Fuerza Está en la Palabra. Y hoy, bueno, pues nos vamos a ir al tiempo ordinario ya con el último de los domingos, el próximo domingo, que sería el domingo 34. Y bueno, pues en esto trata lo que ve el Evangelio, pues es Jesucristo, Rey del Universo, con lo que se cierra siempre todos los años litúrgicos. Así que una fiesta muy importante, pues en el sentido de que nos hace reflexionar otra vez acerca de que Jesús es el centro del universo, y universo pues no quiere decir nada más lo que tenemos el concepto nosotros de las galaxias, del mundo, porque es limitado también, sino de todo lo que existe y aún lo que no existe. Así que vamos a reflexionar en estos momentos para ir ya muy bien preparados el próximo domingo y disfrutar de la Santa Misa. Ahora vamos a mandar unos saluditos, como todos los miércoles lo hacemos, porque nos honran mucho en que nos vean ustedes, amigos, en todos estos países. Muy nutrido que estuvo la vez pasada y que vamos a mencionarlo también dentro del contexto. Pero le doy los buenos días a mi amiga Ángeles Carrasco. Muchas gracias, Ángeles, que ya estás por acá y que vamos a comentar en los siguientes minutos pues acerca de este Evangelio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Beto en los controles. ¿Cómo están cada uno de ustedes que nos ven, nos escuchan el día de hoy y también en los días posteriores? Estamos aquí un miércoles más y pues hoy es una fiesta. Bueno, el domingo será una fiesta muy bonita y pues también porque al próximo domingo empezaremos con el primer domingo de Adviento y ya poco a poco nos acercamos a la fiesta de Navidad. Así es, pues ya ir poniendo, tú ya pusiste lucecitas y esferas. No, después de esto es cuando ya 1 de diciembre o algo así es cuando empieza. Sí, hay quien se adelanta muchísimo, ¿no? Y hay otras casas que decimos, mira, estos cómo se adelantaron, desde marzo ya tienen las lucecitas. No, lo que pasa es que no nos ha quitado. Exacto. Bueno, pues vamos a mandar nuestros saludos a ustedes, queridos amigos y queridos amantes de la palabra, que pues nos hacen favor de vernos en todos estos países. Así es, saludamos a México, a España, a Estados Unidos de América, a Argentina, el país del Papa, Cuba, El Salvador, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, Nicaragua, Chile, Panamá, Ciudad del Vaticano, Venezuela, Ecuador, China, República Italiana, Perú, India, Bangladesh, Bélgica, Belice, Filipinas, Vietnam, Afganistán, Bolivia, Brasil, Canadá, Suiza, Alemania, Francia, Indonesia, Israel, Corea, República Democrática Popular, Pakistán, Sudán, Tailandia, Turquía, Taiwán, Uzbekistán y pues a todos los que también nos han escuchado. Pues sí, queridos amigos, muchas gracias a todo el mundo porque se unen en estos tiempos difíciles, ¿no? Para todo el mundo, en que pues ya para ir poniéndonos en contexto, la semana pasada veíamos el discurso escatológico que Jesús lanza a sus discípulos con todas estas cosas de los novísimos, las postrimerías, que son 4, recordamos que es, es el juicio final, la muerte, la gloria o el infierno. Estas son las postrimerías. ¿Y por qué decíamos, por qué la Iglesia coloca este Evangelio en el domingo pasado? Pues precisamente porque es un Evangelio de conclusión que pues yo recuerdo cuando se termina el año, Ángeles,
en los noticieros, en los programas importantes que tienen mucho tiempo, pues pasan como una especie de resumen, ¿no?, de todas las noticias importantes desde enero, febrero, cada uno de los meses. Y pues yo me estaba haciendo esa idea, que si nos da tiempo, pues ahorita vamos a ver algunos de los evangelios que nos llamó la atención a través de los años. Y es por eso que la Iglesia pone este discurso escatológico la semana pasada. Y hoy, es decir, el próximo domingo, pues será ya la conclusión definitiva con esta fiesta, Jesucristo, Rey del Universo. Pues una fiesta que todos los años acontece y que marca el final de un ciclo, el final del ciclo litúrgico, ¿verdad? Como decías, para empezar otra vez con el Adviento. Y también me hacía, Ángeles, este pensamiento de que se nos asegura que el Evangelio siempre está cargado de novedad. Y nosotros cada 3 años, ¿verdad?, estamos reiniciando otra vez el Evangelio. Bueno, ahorita vamos a ir al ciclo C, ¿verdad?, con San Lucas. Y San Lucas, bueno, pues ya en estos mismos programas, pues ya lo hemos comentado, ya hemos pasado por ahí. Y pues yo me hacía la pregunta, ¿en qué radica la novedad? ¿Por qué cuando vamos a misa, aunque ya hayamos oído el mismo Evangelio varias veces, qué es lo que nos lleva a que Jesús nos diga exactamente lo que necesitamos, ¿verdad?, cuando vamos abiertos de corazón y cuando vamos con una disposición abierta hacia el Señor? Y bueno, pues yo me imaginaba también, por ejemplo, les decía que siempre tengo una especie de añoranza hacia la gente religiosa que vive en los monasterios, de cómo se levantan ellos a rezar el laudes y todas las costumbres. Antes de las comidas, pues también están haciendo su oración. Entonces me fascina esa parte, y una vez dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo, no? Pues vamos a rezar el laudes. Y de una vez les paso el tip, si ustedes se ligan a la dirección de la insigne Basílica de Guadalupe, todas las mañanas a las 8 de la mañana está el laudes, ¿no?, y hermosamente cantado. Pero ¿por qué estoy haciendo este comentario del laudes? Bueno, porque el laudes también pues está dividido en 4 semanas, ¿no?, y cada una de las semanas tiene su día específico, de manera pues que es muy variado, ¿no?, las oraciones y todo lo que se hace. Pero pasan las 4 semanas y otra vez volvemos a empezar. Y fíjate que yo pensaba, por ejemplo, pues en nuestros días, ¿verdad?, terrenos, en el movimiento de rotación de la Tierra, pues todos los días son 24 horas, ¿verdad?, en que está dando la vuelta a la Tierra, y también el año, el movimiento de traslación de la Tierra, que lo hace en 365 días y que da una vuelta al Sol. Y al terminar empieza un nuevo año, ¿verdad? Pero ese nuevo año es exactamente igual que el primero del año pasado. Es totalmente diferente porque físicamente, ahorita que hablamos Jesucristo, Rey del Universo, nosotros estamos en la galaxia de la Vía Láctea, y esa galaxia pues ya se movió, ¿verdad? Ya está iniciando, pero ya está en otro lugar. Algo así parecido sucede con los evangelios. Y me gustaría, si están ustedes de acuerdo, porque está todo íntimamente ligado y tiene su ritmo de esta misa, empezar desde la oración colecta como aperitivo hasta llegar al plato fuerte, que es el Evangelio. Y fíjense ustedes cómo comenzará la misa del próximo domingo. Estamos orando ante Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Concede, benigno, que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Bueno, pues ya desde esa oración colecta
pues está refiriendo la oración a Dios Padre, y estamos mencionando ahí al Hijo muy amado del Padre, que es Rey ya del universo. Y le pedimos que benigno, que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Aquí subrayé yo dos palabras: esclavitud y servir. Y bueno, pues hay otro escalafón además. Primero somos esclavos del pecado, después pasamos a ser siervos del Señor, y por último ya no nos llamamos siervos sino amigos, ¿no? Es el último escalafón preciosísimo. Entonces, sería bueno recordar, ya que estamos en recordando este año litúrgico, cómo en algún momento pues siempre fuimos esclavos del pecado, como aquellos presos ahí en Egipto, aquellos israelíes que por la fuerza, por el poder del Señor, pues fueron sacados de ahí y fueron conducidos a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Eran esclavos del pecado. De la misma manera, creo yo que todos nosotros en algún momento fuimos esclavos, para pasar después a siervos. ¿Qué es mejor, decía el padre Güences, ser esclavo o ser siervo? Bueno, es obvia la respuesta, ¿no? Obviamente es lo mejor ser siervo, pero a mí se me viene a la mente que estamos siempre en esa línea entre nosotros elegir ser siervos o ser esclavos. Nuestra tendencia humana puede llegar a ser como esclavos todavía del pecado constantemente, porque pues somos muy frágiles, pero Dios en su misericordia nos ayuda a volver a ser sus siervos, y más que sus siervos, pues poder ser amigos que le sirven, pero no como simplemente con una atadura de Él es mi amo, sino pues por ser pues a cualquier amigo, pues le haces un favor, le quieres, le ayudas, y pues así, siempre es querer ser los amigos de Jesús. Y se me venía mucho la frase del padre Güences que dice: un amigo de Jesús siempre da más que los demás, ¿no? Entonces, pues eso también es servir, dar un poquito más de nosotros mismos en cuanto a Jesús, que no solamente, muchas veces lo recalca Vero aquí en La Fuerza, que no solamente es tal cual a Dios, sino que a Dios lo podemos encontrar también en las demás personas, y pues al servir a los demás, y nosotros tener en cuenta que Jesús está en mí y en todos los demás, pues también le estamos sirviendo a Él como un amigo. Mencionas una palabra ahí relacionada a la esclavitud, la atadura. Siempre estamos, ¿verdad?, como encadenados, como atados a algo, y en este caso, bueno, pues es al pecado. Y se me ocurre, Ángeles, que después San Pablo dice que ahora somos esclavos de Cristo. ¿Cómo es la diferencia? Yo me imagino que, bueno, en un principio, al ser esclavos del pecado, pues sí, estamos encadenados, estamos atados, no tenemos libertad. Yo creo que ese sería el punto, no tener libertad. Y con nuestra libertad escogemos ser esclavos de Cristo. Y bueno, pues yo pensaría en un ejemplo que hace tiempo me daban acerca de la locomotora, acerca de las vías del tren, que la esencia de la locomotora pues es para caminar en vías. Si uno lo pone en la arena o si lo pone en la tierra, pues no va a poder desplazarse y no va a poder llegar a su destino. De esa forma, pues es un poquito esta divina y esta gozosa esclavitud con Cristo, que es nuestra esencia de ser hijos de Dios, y que estamos llamados a la santidad, a la felicidad de la santidad. Y luego el Señor nos llama ya siervos. Siervos es el que sirve. En aquel entonces, pues los siervos eran los mayordomos, los administradores, o como la ama de llaves, ¿no? Quien tenía absolutamente toda la confianza. Como administradores podían prestar dinero, podían aumentar los recursos del patrón, y el patrón pues les tenía absolutamente toda la confianza, para llegar después a ser amigos. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Imagínense ustedes ser amigos de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Qué maravilla.
Bueno, y después vamos a pasar a la primera lectura, que es del libro del profeta Daniel, y dice, yo Daniel tuve una visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo del hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hasta el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Hermosa también la lectura del profeta Daniel, en donde se subrayó aquí varias cosas, porque dice, entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Entonces, quien recibe el reino, pues no es otra persona más que un rey, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen también esta lectura de Daniel, en que termina diciendo en que todas las lenguas lo servían. Ya hemos mencionado cómo somos siervos del Señor. Y después viene el Salmo responsorial. Esta es la especialidad de Ángeles, porque muchas veces le toca cantarlo, y es el Salmo 92, que menciona, Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad, y así es. Y luego pasamos a otro de los grandes aperitivos, que es la lectura del libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan. Y bueno, aquí subrayé que aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Esto es hermosísimo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Somos sacerdotes, no ordenados, ¿verdad? Pero todos somos sacerdotes desde el bautismo. ¿Te acuerdas del rito del bautismo? Qué hermoso es, en donde empiezan los papás, los padrinos, y la mamá, por supuesto, cargando al niño, pero fuera del templo, ¿verdad? Y el sacerdote les pregunta qué es lo que quieren para su hijo, y ellos contestan que sea bautizado. Y en ese momento entran al templo, y es una celebración bellísima. Se dirigen ya a la pila bautismal, y vienen los óleos, y vienen todo el agua principalmente, y estamos ahí ya entrando a la comunidad de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia que Él mismo ha fundado. Y bueno, pues es importantísimo cómo nos ama el Señor y cómo nos purificó de nuestros pecados. Aquí también valdría la pena detenernos un momentito. Yo no sé si tú has pensado alguna vez, Ángeles, ¿por qué el Señor tuvo que venir a padecer todo lo que padeció tremendamente, ese tormento, ese sacrificio ahí en la cruz? ¿Por qué no desde el cielo? Yo pienso que podía haber movido un dedo, ¿verdad? Y habríamos quedado exactamente igual de redimidos. ¿Qué es lo que hace el Señor venir a sufrir de esa manera, para entregar su vida y hasta la última gota de su sangre para redimirnos? ¿Qué piensas tú? Bueno, es lo que se me viene a la mente, y no sé si sea una respuesta correcta, pero en el sentido de que si Dios, imaginando, claro que Él lo podía hacer y aún de otra manera, pero recuerdo que pues todo lo que hizo Jesús, todo lo que pues vino a ser su persona, es todo lo que nosotros de alguna forma vamos a ir pasando en nuestra vida. Él fue como el ejemplo de cómo actuar en cada circunstancia. Obviamente nunca vamos a padecer ni una pasión como Él, ni una muerte como Él, ni pues nada a comparación de Él, pero en cierto modo, bueno, una dice el Evangelio que Él pagó el precio, ¿no? Que nosotros pues estábamos en deuda, por así decirlo, por nuestro pecado, y pues muy grande fue nuestra deuda para que Él tuviera que pasar todo esto. Pero a la vez, Él fue el ejemplo, Jesús
así como de tener una madre, tener un padre, trabajar, tener amigos, los discípulos, ser maestro, todo, también fue el ejemplo del sufrimiento. Y si Jesús no hubiera sufrido, podríamos decir que no tendría caso, no tendría sentido el hecho de nosotros sufrir, porque su sufrimiento nos trajo la resurrección. El sufrimiento que nosotros tenemos hoy en la tierra es, por así decirlo, es purificación, es valioso para una resurrección no solo eterna, sino también en carne viva, en el sentido de que todo lo que nosotros padecemos hoy sirve para nuestra purificación terrenal como para nuestra salvación en el cielo. Y Él es el ejemplo, pues también de que un sufrimiento, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué sufrir en esta vida, no? Dios no nos quiere, Dios quiere esto de nosotros, pero es ver en Jesús el valor que tiene el sufrimiento y el valor también que tiene la resurrección, que por más que nosotros hagamos méritos, por más que nosotros nos esforcemos, la salvación ya es gratuita. No necesitaríamos nada para nosotros salvarnos, sino simplemente creer. Y pues no entre más cositas buenas hagamos, más merecemos el cielo. Sí, aquí mencionas algo importante también que tiene que ver con el Evangelio del domingo pasado, de ese discurso escatológico, en que si nos, dice el Señor que nadie sabe el momento, nadie sabe la hora, y entonces subraya Él, velen y estén preparados. Y valdría la pena hacernos esa pregunta, si nadie sabe el momento, podría ser, ¿por qué no?, en este mismo momento, ¿no? Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para este momento? Si viniera el Señor en este preciso momento, ¿estaríamos preparados? Y bueno, pues algunos dirán no, ¿verdad? Con toda humildad, y por esto mismo que dices, porque esto viene del cielo, esto no es por nuestros méritos o por nuestras fuerza o por nuestra oración, no, es por la gracia del Señor. Entonces aquellos que dicen que no, pues están en lo correcto, pero los que dicen que sí, también están en lo correcto, porque es por la misericordia del Señor que nos va a salvar. Y es precioso pensar en que Él nos ama de esa manera, y que también pues vino porque yo también me lo planteo a veces de manera antropológica, como el hombre, ¿verdad?, en las cosas de Dios, y me imaginaba como si la Santísima Trinidad ahí en el cielo habrían hecho un consejo divino, y se habían juntado los tres, y el Padre muy triste diciendo, es que ya no es posible ningún sacrificio que satisfaga a la justicia divina. Y entonces sale el Hijo y dice, Padre, si me permites, sí hay algo que puede justificar la justicia divina, y es que el sacrificio me ofrezca yo mismo, ¿no? Y entonces en ese amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, pues deciden venir. Y por eso creo yo que no movió un dedo, sino, como dices tú, vino a esta tierra, se hizo exactamente igual que los hombres, excepto en el pecado. Así que es maravilloso. Bueno, ahora sí, vamos a entrar ya al plato principal, al Evangelio, y si me haces favor, querida Ángeles, si lo quieres leer, por favor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Bendito sea el Señor. Gracias a la iglesia también que nos pone en nuestras manos la palabra del Señor para poder comprender un poquito, aunque sea, qué es la parte central de este evangelio. Y la parte central pues está obvia, ¿verdad? Él es el Rey, Él es el centro de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón, de todo nuestro pensamiento. Pero también aquí entre líneas pues hay algo importantísimo. Saben que tengo yo una fotografía, bueno, es una pintura en casa, que a lo mejor ya la han visto, en que se ve Jesús ascendiendo a los cielos, él solito, entre nubes, pero lleno de un esplendor divino, y a mí se me figura siempre como diciendo Jesús, misión cumplida. Y eso me fascina. Y me hace pensar también, y nos debería hacer pensar a todos, en cuál es nuestra misión dentro de la iglesia, de cada uno de nosotros. Creo yo que hay una misión universal, una misión general, que Él mismo, Jesús, pues manda este imperativo a sus apóstoles en el momento que está ascendiendo, y es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero creo también que hay una misión particular, que a cada uno con sus habilidades, con sus virtudes, con las gracias que el Señor les va dando, pues hay una misión particular. Por ejemplo, Ananías, ¿se acuerdan de este personaje que va cuando Pablo queda ciego después de que se ha encontrado con nuestro Señor? Queda ciego y recobra él de la vista, y bueno, pues le habla acerca del Señor Ananías. A mí me parece que esa fue su misión en ese momento. Así como la de Bartimeo, el Evangelio de hace 2 domingos, su misión fue que operara en él el milagro de ver, y no solamente de ver físicamente, sino de ver con el Espíritu, y que es una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Yo me imaginaba que todos de repente estamos ciegos y hacíamos el ensayo de cerrar los ojos y quizá caminar en nuestra casa, o quizá llevarnos el bocado a la boca, ¿verdad? Y bueno, pues va a ser muy fallido, va a haber muchos errores, va a haber muchos tropezones, a lo mejor caídas. Pero yo me imaginaba ese ensayo de no ver, pero saber que Cristo está enfrente de nosotros, y que lo primero que vamos a ver cuando el Señor nos regrese la vista, pues es esa mirada dulce del Señor. Bueno, pues ya estamos entonces en el Evangelio, y si quieres hacer un breve resumen de este Evangelio. Hoy la Iglesia nos pone como final del año litúrgico la fiesta de Cristo Rey. El próximo domingo comenzamos el nuevo año litúrgico con el Adviento. El Evangelio nos presenta a Jesús como un Rey extraño, y es aquel que el reino de Dios no es de este mundo, es totalmente distinto. En este reino de Dios se dan cosas muy extrañas. No hay autoridad, ni poder, ni fuerzas sin servicio y ayuda desinteresada, solidaridad, perdón y amor. No hay superiores ni inferiores, sino igualdad y fraternidad. Todos somos hermanos, no hay ricos ni hay pobres, sino comunidad de bienes. No hay ni enchufes ni recomendaciones. Jesús quería que este reino fuera así. Él dedicó toda su vida a construir este tipo de reino en la tierra. Para esto vino al mundo, y por él empeñó su vida hasta la muerte. Esta fue también su última voluntad, y nos invita a todos a hacer realidad ese reino, con el que él soñó, y por el que él no dudó ni un momento en entregar su propia vida. Este reino no quiere que sea una realidad aquí en la tierra, no en el más allá, no en la otra vida, sino en esta. El mensaje de Jesús, las leyes de su reino, intentan transformar las bases de la sociedad y montar una nueva, y sobre estos nuevos pilares. Frente al deseo de amontonar dinero, Jesús nos hablará de repartir, de compartirlo. Frente al deseo de poder y de mando, Jesús nos dirá que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. La autoridad debe estar más al servicio de los demás. Y frente al deseo de ser famoso y tener prestigio, Jesús nos hablará de igualdad, de que nadie es más que otro. Estos son los pilares de la nueva sociedad, del reino de Dios.
hacer un mundo nuevo desde los cimientos. Un mundo basado en el amor universal, no en el poder, la fuerza, ni el dinero, ni el prestigio. Pero ¿quién de nosotros le ha hecho caso? ¿Quién le ha seguido? ¿Dónde está ese reino? La iglesia que formamos los cristianos de hoy no es lo que Jesús buscaba para el mundo. Estamos muy lejos y muy desviados del camino que Él inició. Ese reino de Dios está casi sin estrenar después de 2000 años. Digo casi porque hay que reconocer que gracias a Dios hay personas que dentro y fuera de la iglesia sí están haciendo realidad el reino de Dios, porque están dedicados en cuerpo y alma a hacer el bien, sin esperar recompensa alguna. Personas entregadas, sinceras y honradas, serviciales, sacrificadas. Personas que luchan por la justicia y la paz, que no buscan su interés personal, sino el bien de todos los que les rodean. Eso es hacer el reino de Dios, construir en la tierra el reino. Hay que reconocer que no son muchas personas. Deberíamos ser todos los que tenemos por cristianos y nos decimos seguidores de Jesús. Entonces sí, solo entonces la iglesia sería de verdad el reino de Dios, la iglesia que Jesús quiso formar. Después de tantos siglos, ya es hora de que seamos cristianos, tal y como Él nos pide. Hay que intentarlo. Bueno, pues sí, bonito el resumen que hacemos y que nos centra también que el reino de Dios, cuando estudiamos eclesiología, sabemos que todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Y se entiende perfectamente que ser profeta es aquel que habla las cosas de Dios, que es ser sacerdote, pues aquel que procura y que lleva las almas a acercarlas a Dios. Pero cuando llegamos a ser rey, ahí como que nos topamos ya un poquito, porque nuestro concepto de reinado aquí en la tierra, pues depende de cosas materiales, ¿no? Un rey no lo podemos imaginar pobre, exacto, mendigo, aunque hay una película, ¿verdad?, del rey y el mendigo, no sé si la han visto. Bueno, una película bonita en que el rey se cansa de ser rey y se encuentra, un día se sale así escondidas por los guardias y todos los guaruras, y se sale y se encuentra una persona casi idéntica a él y hacen ese trato. Era un mendigo, el rey se disfraza de mendigo y el mendigo se disfraza de rey y se va al castillo y prueba todo lo que el rey tiene, y el rey se da cuenta de la riqueza que tiene también el mendigo. Y bueno, pues nos ayuda un poquito a comprender lo que ya decíamos acerca de nuestro Señor, de cómo es su reinado, cómo es su gloria, ¿no? Que muchas veces cuando vamos al Santísimo y le pedimos al Señor, muéstranos tu gloria, pues Él nos muestra cómo se ha despojado precisamente de su corona, cómo se ha despojado de su trono, de su cetro, y en esa humildad de todo un Dios, esconderse en ese pedacito de pan, pues es algo grandioso. Es algo grandioso también como ese rey, pues su trono fue cuando nació, ¿verdad?, ese establo, allá en Belén, y finalmente pues la cruz. Ese ha sido su trono. De manera que, ¿cómo es el reinado al estilo Jesús? Pues es dos cosas, ¿no?, que nosotros, si queremos ser reyes al estilo Jesús, tendremos que hacer. Una, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, pues sí tiene implicaciones. Recordemos aquel joven rico que se acerca al Señor y le pregunta qué es lo que tengo que hacer para conseguir precisamente el reino de los cielos. Y le dice Jesús, bueno, pues son cumplir los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ama a nuestro Señor, ama a Dios, en fin, le dice todos los mandamientos. Y el joven le dice, pues eso lo hago desde que era joven. Aquí es impresionante también la respuesta del Señor, que lo ve con amor, ¿verdad? Y sin embargo, yo también siempre digo, como nos decía mi mamá cuando éramos chicos, que no teníamos llenadero, siempre queríamos algo más. Y en el amor del Señor también no tiene llenadero nuestro Señor,
siempre nos va a pedir algo más. Y yo creo que con este joven rico, pues estaba pidiendo ese extra, ese sprint final. Y le dice, solamente una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Y bueno, a veces hasta risa me da. San Francisco de Asís es mi santo preferido, un santo pues a quien admirar y sobre todo a quien imitar, ¿verdad? Pero me da simpatía el ver cómo este mismo pasaje, ¿verdad?, que él leyó, lo toma literal y se va a su casa. Su padre era comerciante, tenía telas y empieza a aventar todas las telas por la ventana. Entonces lo que me da risa es cómo con las cosas del papá las empieza a regalar, pero bueno, es un detalle simpático. Entonces, el reinado de nuestro Señor y cómo debemos ser reyes nosotros, pues son esas dos cosas. Primero, seguir al Señor, que tiene sus implicaciones y que tenemos que estar dispuestos a dejar todo, ¿verdad? Padre, madre, casa, no literalmente, también ya tiene sus matices. Y la otra cuestión es el servicio. Ser rey significa tener un ministerio, y probablemente, como empezamos ahí, nuestra misión dentro de la iglesia pues sea ese servicio especializado. Pues Jesús está frente a Pilato en este momento. Es un diálogo trascendental, y el interrogatorio comienza con la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? En este proceso está en juego la vida o la muerte del acusado. Se hace público lo que ha realizado. Jesús asume la responsabilidad de su misión y declara qué clase de reinado será el suyo. En su respuesta interroga a su vez a Pilato sobre su actitud. Debe reconocer si habla por conocimiento propio o se limita a repetir lo que otros dicen. El rey condenado a muerte, Pilato, se le ha pedido decir sobre la vida de este reo. Escoge lo que en este momento parecía lo más conveniente. No quiere ser títere de los jefes del pueblo, pero al final se rinde ante los gritos: crucifícalo, crucifícalo. Aún dándose cuenta de la inocencia del acusado y ser consciente de que lo había llevado por envidia, Pilato quisiera liberarlo, pero está petrificado por el temor de perder ese poder que hablábamos en ese momento, ese poder de tener, perdón la redundancia, el poder sobre los demás y tener el poder del dinero. Bueno, y la historia los ha puesto frente a frente en este momento: Pilato, gobernador de Judea, y Jesús, el Hijo de Dios. Se confrontan, el representante del Imperio Romano y el justo, sometido a un proceso falaz ya decidido. Sus concepciones de poder son inconciliables. Los mueven dos lógicas opuestas: el cálculo amenazador y nefasto del funcionario y la mansedumbre y tranquilidad del cordero pronto a ser sacrificado. Para Jesús la verdad va servida, para Pilato va utilizada. Para Jesús el poder es servicio, para Pilato es instrumento de dominio. Y Jesús es rey. Y aunque tuvo la posibilidad, no quiso descender en aquel momento. En la prueba afrontó la tentación del poder, rechazó la propuesta diabólica, no impuso a la gente la prepotencia de los milagros, sino que se puso el overol del siervo. Su realeza no está asociada a algún bien terreno o a la fuerza de las armas, sino que está entretejida a obras de misericordia. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Este es el significado global de su existencia terrena: dar testimonio de la verdad. Solo por ello está en el mundo. En eso consiste su reinado. No todos pueden ser testigos de la verdad. Puede hacerlo solo quien posee un conocimiento real del hecho por haber tenido directamente acceso a él. Únicamente quien ha tenido la experiencia del hecho mismo con todos sus sentidos y facultades. Bueno, y el triunfo de la debilidad.
A quien observa el leño de la cruz no le puede pasar desapercibido el fracaso de Jesús, pero tampoco puede dejar de reconocer la grandeza del amor de Dios que se realiza en la cruz. Jesús no conquista el mundo con las armas, sino mediante la cruz. Dios abraza la cruz y en ella estrecha el corazón del mundo. Acepta, da sentido y valor al dolor humano. Toda existencia, sobre todo aquello que parece inútil, se vuelve significativa gracias a la cruz. Bueno, pues ahí tenemos, ya estamos terminando, mi querida Ángeles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos podemos llevar después de esta lectura de este Evangelio que nos prepara el próximo domingo? ¿Cómo afecta esto en mi vida, por ejemplo, afectiva, o en mi vida apostólica, o en mi vida familiar? ¿Cómo debería afectar esto para pues realmente aplicar lo que nos escuchan? Pues yo pienso que mucho de lo que hemos leído y de lo que dice el Evangelio es realmente caer en la cuenta de que nuestro mundo está al revés, ¿no? Vivimos en un mundo donde pareciera que lo que nos vino a enseñar Jesús o lo que hemos escuchado ha tomado el papel principal, y entonces cuando tratamos de seguir lo que Jesús quería para este mundo, somos el bicho raro de la sociedad, ¿no? Cuando podría ser que quienes a lo mejor no cuando estamos siguiendo el mundo, pues ese en teoría debería ser el bicho raro, de decir, oye, ¿por qué no estás siguiendo lo que Jesús dijo, no? Pero pues eso sería como pues ya algo como una ilusión, porque pues parece tan difícil ir en contra del mundo, que eso ha pasado como a un segundo plano. Y hace poquito leí un mensaje de la Virgen de la consagración al Inmaculado Corazón de María, que quien lo pueda hacer y quien quiera haga esa consagración, dura 33 días, y la Virgen decía en uno de sus, ella le llama lecciones de amor, dice que tratemos de ser agradables para Dios y despreciables para el mundo, ¿no? Era como algo que de verdad se me quedó muy grabado y que parece como muy bonito, pero de verdad es algo que implica pues mucho esfuerzo, porque estamos más acostumbrados a vivir en las leyes del mundo que en las pues, leyes, por así llamarlo, de Dios, pero pues nuestro mundo terrenal es finito, y en la primera lectura decía que el reino de Dios nunca se va a acabar, y todo aquello que Él trae, su reino es para el mundo. Entonces a quien servimos no es un Dios donde su poder y su reino acabarán, sino que es un reino perdurable. Los presidentes, los gobernantes, un día van a terminar en la muerte al igual que nosotros, y todo lo que ellos hayan dicho en el mundo pues ya no tendrá ningún valor. En cambio lo que Dios ha traído ha sido algo trascendente y algo eterno y universal. Pues sí, ya estamos concluyendo. Todo esto que dices es verdad, nos lleva a la reflexión, y es lo que decíamos en un principio: cuántas veces, cuántos años hemos oído este Evangelio, Jesucristo, Rey del Universo. Todos los años lo leemos y lo reflexionamos, y hoy nos ha traído ciertamente cosas muy buenas. Yo concluyo con una palabra, que el reinado, el ser rey, Jesucristo, al estilo Jesucristo, pues es servir. Y en esto que decías que el mundo está de cabeza, han sucedido acontecimientos pues muy fuertes, muy lamentables, en donde la violencia está creando violencia, pues todo esto que sucedió de terroristas ahí en París, donde atacaron a gente inocente, pero también del otro lado, después París bombardea a estos pueblos musulmanes, y también se ve cómo corren, como los niños asustados y los hombres pidiendo la clemencia de Dios. Así que pues este servicio, cuando cuando somos impotentes para desplazarnos hacia esos lugares o hacer algo más, pues el servicio consiste en la eficacia y en el poder de la oración. Así que les dejamos este encargo, esta exhortación a que todos oremos para que no
pierda, sino que fructifique lo que siempre decía Jesús a sus apóstoles. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pues muchas gracias, queridos amigos de Periscope, gracias amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, y nos escuchamos y nos oímos el próximo miércoles. Así que solamente nos queda decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto.